Porque el tema del día de hoy se trata, y lo llamamos, ¿cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado? Y tenemos una palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos hablando de cómo hemos administrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si es conforme a la multiforme gracia que Dios nos ha dado, es que en cada momento de nuestra vida, nuestra situación, nuestras penurias que pasamos, la multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de lo que Dios ha puesto en usted o para con otro, para que llegue a usted y bendecir. Entonces podemos decir, cuántas cosas grandes Dios ha hecho en nuestras vidas y que la estamos perdiendo también poco a poco. Eso es lo que no estamos viendo. En varias clases de la escuela dominical hemos venido hablando y se ha hablado de Salomón, de cómo Salomón fue un gran rey, pero a la vez en un momento determinado comenzó a declinar. Y entre lo que conversábamos, creo que la semana pasada, una de las hermanas expuso que Salomón había despreciado lo que Dios le dio. Y yo también entiendo que había despreciado lo que Dios le dio, porque cuando el hombre toma lo que Dios pone en su mano de una manera especial y comienza a dejarlo perder, esa administración que Dios coloca, el hombre comienza a dejarlo perder porque se va su corazón tras aquellas mujeres que Dios le dijo que no tocara, tras los dioses de esas mujeres que Dios le dijo que no entrara. Entonces nosotros hacemos lo mismo en este tiempo. Nos estamos yendo tras el dinero, porque dice la palabra que causa de muchos males es el amor al dinero. Se nos van nuestros ojos muchas veces a través de una mujer, cuando Dios dijo en Mateo 5:28, solo de codiciarla ya estás pecando. Y entonces nosotros comenzamos a cometer un sinnúmero de cosas que no nos estamos dando cuenta o que dejamos pasar por alto, y no sabiendo que sobre uno más alto vigila a otro más alto. Dios siempre está vigilándonos y siempre el enemigo está detrás de nosotros para comenzarnos a anotar en su libreta, para presentarse. ¿Recuerdan ustedes cuando dice la palabra en el libro de Job que se fueron a presentar delante del Señor los hijos de Dios, y detrás de ellos también vino Satanás? ¿Satanás vino con qué? Satanás vino con una libreta para comenzar a decir, mira, cuando el Señor le dijo, ¿no has visto mi siervo Job, varón temeroso? Ah, sí, pero mira, tú sabes por qué él te sirve, por esto, y comenzó a sacarle. Nunca vio lo bueno de Job. El enemigo nunca va a ver lo bueno que hay en usted. El único que va a ver lo bueno que hay en usted y el amor que hay en usted, y que el amor cubre multitud de pecados, eso es lo que nos va a comenzar a sacar en la libreta de Dios en el momento que el acusador venga delante de Dios contra nosotros. Y nosotros tenemos que estar prestos en eso. La administración que Dios nos otorgó fue algo totalmente maravilloso. La palabra dice en el libro de Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces digo Dios, yo quiero que me sigan por favor. Si tienen sueño, déjenlo para ahorita. Si se van a dormir esta tarde, hay muchísimo tiempo. Yo les prometo que voy a ser bien corto. Me entregaron tarde, me entregaron a las 11:59. De aquí a las 4:59 yo les prometo que vamos a terminar. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, anote eso, amados hermanos, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor dice en la palabra, cuando habla, dice señoree. Le dije que anotara eso, ¿verdad? Y dice, ¿qué es señoree? ¿Qué es señorear? Dice, dominar o mandar una cosa o mandar en una cosa como dueño de ella. O sea que Dios nos otorgó un regalo y nos dijo señoreen. Dios les otorgó un regalo, le otorgó un regalo a Adán, porque todavía no estaba Eva. Eva cogió de esa bendición cuando Dios la formó también. Entonces, ¿qué hizo? Dios le dio esa autoridad, le dijo señoree
antes de que el hombre fuese formado, porque fue cuando Dios creó al hombre, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando lo bendijo, le dio esa autoridad, le dijo, señoré, porque nosotros no merecemos absolutamente nada de lo que Dios nos ha dado. Seamos sinceros, pensemos, nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado, y tenemos que hablar de lo que fue la cruz del Calvario. Y es un día precioso y preciso porque hoy impartimos Santa Cena en este lugar, y debemos de recordar aquello tan grande, ese acto demasiado grande que envuelve para nosotros muchas cosas, y aún a veces no asimilamos lo que fue lo que Dios o lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y observemos todo lo que Jesús hizo en esa cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hagamos un análisis exhaustivo nosotros ahí, a ver si nosotros merecemos algo. Veamos un poquito de eso, lo que menciona Isaías 53. Y yo tomé 2 o 3 versículos de versiones distintas de lo que encontramos en Isaías capítulo 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es una pregunta que se hace Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién va a cargar la culpa de todo lo que nosotros hacemos? Y dice, versículo 2 de la versión NTV: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Nada que nos atrajera hacia Él. No había nada en Él, pero en Él estaba todo. No había nada en Él, pero en Él estaba todo. El versículo 3 de la TLA, de la traducción latinoamericana, dice: todos los despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió dolor y experimentó mucho sufrimiento. Hay una versión que dice experimentado en quebranto. Amados, ¿qué hacemos en el día de hoy con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Cuando Él se sacrificó por nosotros para darnos absolutamente todo. Y dice, todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Entonces, el versículo 4 dice, sin embargo, de otra versión de la Biblia latinoamericana dice, sin embargo, eran nuestras dolencias, la culpa mía, de este que está aquí, y la de cada uno de ustedes, porque no se van a quedar sin coger su pedacito. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros no le creímos, nosotros lo creímos azotado por Dios, castigado y humillado. Nosotros creíamos que la culpa la tenía que pagar Él porque Él era el que había pecado. Nosotros lo creímos que Él era un castigo de Dios que estaba recibiendo. Sí, pero ¿por qué? Por nosotros. Por nosotros. Dice, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae paz. Y oye la añadidura, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todo lo que sufrió nuestro Señor, absolutamente todo, al final dice, por sus llagas nosotros fuimos curados. Cuando nosotros tenemos una condición, apelamos a esas llagas, ¿sí o no? Señor, por tus llagas, haz memoria, Señor, de tu siervo Jehová Rafa, manifiéstate, oh Dios, porque ahí está Jehová Rafa. Entonces, usted suma, resta, divida, multiplica, saca raíz cuadrada, absolutamente lo hace todo, y no hay absolutamente nada que lo que nosotros podamos reunir económicamente ni siquiera da para el inicial de un latigazo de lo que recibió el Señor Jesucristo, ni siquiera para el inicial de lo que Él sufrió por nosotros. Entonces, ¿qué pasó allí? Fue un intercambio de muerte por vida. La muerte de Él por todo lo que escuchamos, el castigo, nuestra culpa, nuestra falta, nuestras dolencias, nuestros pecados, para Él darnos ¿qué? Vida. A un sinnúmero de muchas veces podemos decir de gente que somos malagradecidísimos.
No se sientan mal, no se lo estoy diciendo a ustedes. No se lo estoy diciendo a ustedes. Porque el apóstol Pablo más adelante dice que ese evangelio fue predicado a los muertos. Y muchas veces la gente se confunde y dice, fue predicado a los muertos. ¿Cómo que no predicó a los muertos? No, no fue que le predicó a los muertos, sino que en otro tiempo, cuando ya lo anunciaba él, esas personas habían muerto y ya le había sido predicado el evangelio a los que hoy murieron en un momento estuvieron vivos. Pero los que fueron llenados de la gracia y de que recibieron todavía tienen esa oportunidad y estamos llenos para recibir la vida eterna. Amén. Entonces en Génesis 1:26 Dios otorgó una administración inmediata al hombre que creó y formó. Y este tenía las instrucciones, este tenía los códigos. Pero en la actualidad podemos darnos cuenta que el hombre no puede administrar sin pasar los requisitos de Dios, porque no está capacitado para hacerlo. Así que nadie puede sentirse mal porque Dios no lo ha puesto a administrar. Sí, pero yo tengo tantos años en el evangelio y no administro. Revisémoslo, porque aún los que a veces administramos tenemos que estar de continuo en revisión, porque por un poco, como dijo el salmista Asaf, por un poco mis pies se deslizan, hasta que tuve que tener un encuentro con Dios entrando en el santuario. Y yo pude ver que aquellos que tienen riqueza y se gozan y que nunca le pasa nada, ni siquiera estornudan ni le da gripe, y a mí me caen todos los problemas y todos los palitos del mundo arriba. Pero cuando yo entré en el santuario, yo pude ver el fin de ellos y Dios me lo mostró. Y Dios me mostró que yo realmente estoy caminando bien, aunque tengo una mochila arriba que estoy cargando. Porque Dios en un momento determinado va a quitar tu mochila, tu carga, tu dolor, tu angustia y tu pesar. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Pero no quiero que en ningún momento ustedes puedan pensar cuando yo digo que la persona que van a administrar tienen que pasar por ciertos rigor, y eso es cierto. Y acabo de decir, porque no quiero que quede en la mente que Dios se equivocó cuando puso a Salomón y cuando puso al hombre que Dios creó y luego formó. No, Dios no se equivocó. Los que fallaron fueron los hombres que Dios le dio la autoridad y la administración. Y no fue porque Dios no sabía lo que iban a hacer. Dios quería ver que el hombre en su infinita voluntad pudiera mantenerse firme en lo que Dios ha dado. Porque ustedes ponen, bueno, si Dios lo sabía, ahí comienza una pregunta, si Dios lo sabía, entonces ¿por qué lo puso? Entonces si Dios sabe de nosotros lo que vamos a hacer en determinado momento, que en un determinado momento, por montón de veces hemos metido la pata, entonces ¿por qué nos pone a nosotros también? Porque Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores de la multiforme gracia que Él nos ha puesto, pero que lo hagamos de manera voluntaria, sabiendo que al Señor servimos. Pero Dios no quiere, lo he dicho muchas veces aquí, Dios no quiere robots en su casa. Dios no quiere robots al servicio del pueblo de Dios. Dios quiere gente que hagan la cosa voluntariamente, porque de todo corazón, dice la hermana, cuando leen la palabra, dieron a Jehová como voluntariamente. Así mismo lo dijo usted ahora mismo, voluntariamente. Entonces así Dios quiere que pasen las cosas. Yo les digo algo, de la circunstancia aprendemos a seguir adelante porque nos ponen a prueba nuestra fe. Nos sacan de nuestra área de confort y nos sacuden muy fuerte. Y lo mejor es que nos sacan de nuestra área de confort. Y cuando nos sacan de nuestra área de confort comenzamos a ver claramente las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque cuando estamos en el área del confort, en la rutina diaria, nosotros no podemos ver que hay algo más allá que Dios ha puesto en nosotros. Que estamos limitados por nuestra propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que nosotros podamos ver con los ojos que Él puede ver. Con los ojos que Él ve, no con lo que puede ver, con lo que Él ve. Amén. Que podamos ver más allá, como le digo al siervo de Eliseo, abre los ojos y mira que son más los que están alrededor a favor nuestro que los que están en contra. Eso es lo que Dios quiere que veamos, que hay más que están a nuestro favor que los que están en contra. Y por eso debemos administrar las cosas que Dios nos ha dado. Del fracaso, no volver a cometer los mismos errores, valorar los consejos y sobre todo fiarnos de Jehová y no en nuestra propia prudencia. Por eso nosotros muchas veces fracasamos cuando comenzamos a creer y a confiar en nuestra propia prudencia. Dios nos pone algo en nuestras manos y comenzamos a hacerlo a la forma de nosotros. Y no es a la forma de nosotros, porque aquí hay un manual que nos dice cómo nos vamos a dirigir. Y el manual siempre ha estado ahí. Antes de que usted y yo naciéramos, el manual ya estaba hecho. Amén. Nadie es más viejo que la palabra de Dios, jamás. Entonces, orgullosos y de que nadie nos importa, como pude estar diciendo la jovencita de la semana pasada. Entonces usted no sabe el día, honestamente, que usted va a necesitar
a la persona que usted hoy rechaza. Dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 12:10, dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muchas veces desechamos a la gente porque entendemos que en un momento determinado no nos sirven, pero cuando nos son importantes son las personas que más amamos y que más buscamos, que las tratamos con más dulzura cuando queremos algo de ella. Tenemos que aprender a tratar a todo el mundo en igualdad de condiciones. Dice que el orgullo nos impide nuestro crecimiento espiritual por esa actitud arrogante y altiva. Entonces nosotros debemos valorar al que está a nuestro lado y valorar aún más lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Valore al que está a su lado. Usted no sabe cuándo lo va a necesitar. Y aún si usted no tiene un hermano, la silla está vacía, dígale: hermano, yo te valoro, aunque la silla esté vacía, hermano, yo te valoro, aunque tú no has llegado en el día de hoy. Yo te valoro, amado hermano, yo te valoro. Yo valoro cada cosa que usted hace. Amén. Timoteo, 1 Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y no es que Dios no me va a dar lo que me prometió, no es que yo voy a renunciar por eso, pero tengo que saber administrar como hijo de Dios en el momento que paso la prueba, cómo voy a actuar. No solamente es administrar las cosas que Dios pone en tus manos, es administrarte tú mismo con el dominio propio para poder saber actuar. Y mire, yo soy un hombre que cometo muchos errores y hago muchas veces exabruptos. No se lo voy a decir que no, que el pastor no abrió la allá arriba. No, no la tengo. Eso es mentira. Pero he aprendido y tengo, aparte de un juez en el cielo, tengo un ayudante fiscal en la tierra que me dice: eso no está bien. Soy un hombre de Dios, recuérdate. Así le digo: ya, sácame el pie con eso. Sácame el pie con eso. Entonces, no puede administrar las cosas que Dios te entrega si nos desenfocamos, porque realmente estamos colocados en una posición de altura que Dios nos dio. Tenemos que comenzar a entender eso. Estamos colocados en una posición de altura, en una posición, señoré, recuerde esa palabra, señoré. Señoré, ¿dónde? En todo. En todo lo que Dios te ha puesto a administrar. Dios te ha dado una palabra para que declares con tu boca. Entonces, por lo tanto, Dios nos ordenó administradores de estos asuntos a cada uno de nosotros. Entonces debemos analizar lo que Dios le entregó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a seguir dejando llevar del enemigo, de sus artimañas, de sus trampas y de sus mentiras? ¿O nosotros vamos a comenzar a hacer lo que Dios puso que nosotros hiciéramos? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Entonces Dios, cuando dijo señoré, mire, en el Génesis 1, 26 al 27, 28, el Señor habló 2 veces de que señoreara. 2 veces te otorgó, puso en función. Y eso me encanta de Dios, porque a Dios cuando pone un plan en marcha, es porque Él sabe con qué cuentan. ¿Cuántos saben que Dios hace eso? ¿Y cuántos están dispuestos a trabajar y a poner en marcha el plan de Dios? Yo estoy de acuerdo, hay pocos amenes, pero yo, el que no lo quiera coger, yo recibo eso de parte de Dios. Yo siempre le digo a la gente: mire, trabaja en la iglesia, porque tú no sabes de dónde te va a venir la bendición. Tú no sabes qué puerta Dios te va a abrir a tu vida, trabajando en lo de Dios. Y cuando Dios toca un día mi corazón de una manera especial para que haga algo, yo me siento tan gozoso, yo me siento tan satisfecho. No porque me gané un galardón, no porque me gané nada, no pensando en eso, es por lo bien que se siente su alma. Cuando usted hace el bien, por eso dice la palabra: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque cuando usted lo hace de parte de Dios, mire, solamente con dar amor, ni siquiera tiene que ser un aspecto económico, solamente con dar amor, con dar una sonrisa, que usted está administrando lo que Dios ha puesto en usted. ¿No lo cree? Yo lo creo. Entonces, ¿cuántas cosas Dios nos ha entregado que debe ser nuestro tesoro o jardín? Porque Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Usted lleva a su casa a cualquiera que llega y lo hace ver en todas las habitaciones. Usted no lo hace. Mira lo que yo le dije del agua. Yo no dejo que nadie me entre un botellón de agua a casa. Entonces Dios colocó al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, en el jardín de las delicias, como dicen por ahí. ¿Por qué el jardín de las delicias?
porque todo lo que Dios hizo fue hecho bueno y en gran manera. Pero los que estaban en la administración del jardín de las delicias, en el capítulo 3 del libro de Génesis, se dejaron llevar por lo que sus ojos vieron. Primero la mujer y luego el hombre, que conocían lo que Dios había puesto, el límite que Dios había puesto. Entonces, cuando nosotros tenemos un jardín, un huerto que Dios nos da, y un huerto, si usted se pone a leer, dice, de ese huerto salía un río, y de ese río se partía en 4 brazos, y comenzaba a regar su riqueza por aquí, su riqueza por allá, su riqueza por aquí y su riqueza por allá. Eso hace Dios cuando usted es bendecido, cuando Dios lo pone en algo, que usted comienza a regarse, y su bendición que Dios le dio, usted comienza a dar por gracia lo que ha recibido. Me corro aquí el Pisón, me voy por el Tigris, me voy por el Éufrates, me voy por aquí, me voy por el río del Ávila, por allá, y me expando. Esa es la bendición de Dios regándose a favor suyo. Porque dice la palabra que los ríos vuelven al lugar donde fueron. No todos los ríos van al mar. Y la bendición de Dios es grande y poderosa. Vamos a ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Un huerto tan hermoso como ese, Adán y Eva fracasaron. Y no es que vamos a venir ahora con una pala y echarle tierra a Adán y Eva, echarle tierra. No. Pero tenemos nosotros que mirarnos en el espejo. Cuando nos miremos en el espejo, no seamos como aquellos hombres que se miran al espejo su rostro y luego se va y se olvida lo que había allí. O que seamos como las olas del mar, que cambiamos. Vino y lo trajo y se fue. Pero cuando viene trae otra cosa. Nosotros tenemos que ser firmes en las cosas que Dios nos ha dado. Cada uno tiene algo que administrar de parte de Dios. Cada uno tiene algo tan importante que Dios ha dado. ¿Y qué le puedo seguir diciendo? Que Dios es maravilloso y extraordinario. El plan de Dios sabía que es el único que cuando algo se daña, que se hace un desperfecto, es el único capaz de tomar lo dañado y comenzar a restaurarlo y hacerlo pieza por pieza. Cuando nosotros estamos decididos a aceptar que Dios haga su voluntad en nosotros. Y comienza, ¿saben qué? El enemigo, cuando Adán y Eva fracasaron, al parecer se moría de la risa. Con esa risa sarcástica, que Jehová los reprenda. Porque entendía, los hice desobedecer. Tanto fue así que el Señor dice, los sacamos del huerto y ponemos una espada blandiendo allí para que no meta la mano y se coma el árbol de la vida y viva para siempre. Ya que conoció el árbol del bien y del mal y le dijo, yo me escondí. Adán, ¿dónde tú estás? Yo me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo, papá? Y entonces ahí viene el problema grande. La mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Mira, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y si hubiesen dejado con ese lío, la serpiente dice que fue el elefante dice que fue el león dice que fue el ratón se la pega el chivo y entonces pero Dios sabía lo que había y cortó de golpe y porrazo ahí mismo. Tú con dolores de parto, tú vas a trabajar y el sudor de tu frente con eso que tú vas a comer y tú te vas a arrastrar la vida entera por sinvergüenza, por entrometida. Cada quien llevó su castigo y hasta hoy nosotros estamos viendo, ha dejado de parir la mujer con dolores de parto. Hemos dejado de sudar la frente. Porque aún cuando estamos en la pijama de madera ahí vemos que con el maquillaje para que no sude. Y la serpiente se sigue arrastrando todavía. Ella lo que se ha hecho más grande. Ay, Dios mío, me va a la reprenda. Entonces, nosotros no podemos estar pendientes de las artimañas del enemigo. ¿Saben por qué? Porque cuando el enemigo hizo caer en la trampa y se dieron a Adán y Eva, Dios tenía su plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Nosotros tenemos un Redentor que vive para siempre, que fue a la cruz del Calvario y que nosotros no tenemos nada con que pagarle. Al contrario, tenemos que agradecer día a día el levantarnos, las fuerzas que nos da, lo que podemos hacer día a día para poder vivir. No podemos renunciar, porque renunciar es inaceptable. Ya voy casi terminando, pero aún no termino.
Pero renunciar es inaceptable, porque son más los fuetazos que vamos a coger cuando renunciamos. Después de haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo, vamos a quedar merced, desnudos allá afuera en la calle, y el enemigo va a ser con nosotros como la pelotica del ping pong cuando juegan dos grandes profesionales que hasta con los ojos cerrados la golpean. Ya no podemos volver atrás. Ya no hay marcha atrás en este tren que se encendió, en este barco que arrancó, en este avión que va en el aire. Ya no hay marcha atrás. Ya todo es llegar a puerto seguro, y nuestro puerto seguro es esperar la vida eterna en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué debemos hacer, porque muchos fallaron en el camino. Muchos de los reyes fallaron en el camino. Falló Salomón, con el cual comenzamos a hablar, pero también otros también fallaron. Absalón falló por querer usurpar una posición que no le correspondía. Lo mataron. ¿Ve por qué no se puede volver atrás? Adonías, hablamos de él en estos días, también quería usurpar el trono de su hermano, que ya había sido designado por Dios para tenerlo. Le fue dada una oportunidad, pero quiso pasarse de contento, quiso ser más sabio que todo el mundo, y también murió. Saúl desobedeció. Dios tenía un propósito para con este hombre, que Dios sabía lo que iba a acontecer. Saúl desobedeció, y así fallaron muchos otros también, que Dios ya había marcado una dirección y le había dicho que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra que todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todo lo que yo hago, yo voy a bendecir tu descendencia. Pero Jeroboam, Acaz y todos fracasaron, porque dice la Biblia que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces hay gente que no se le puede otorgar una administración, porque van a fracasar. Dios tiene en la mira a quién es que va a poner a administrar. Vamos a orar de la manera correcta, vamos a buscar los principios bíblicos correctos, y no podemos darnos el lujo de nosotros volver a repetir lo mismo en nuestra vida constantemente. ¿Saben por qué? Cuando comenzamos a repetir lo mismo constantemente, en un momento determinado Dios nos va a rechazar y va a decir: ya no más contigo, porque te he dado tantas oportunidades que tú... Pero el enemigo siempre está ahí, mi hermano, mire, acechando. El enemigo no es fácil, él está en una endijita, mire, acechando, porque cuando él tira, tira duro, tira fuerte, nos golpea fuerte. Hemos sido golpeados fuerte, y él quiere seguirnos golpeando fuerte, pero sabemos que aunque él golpea fuerte, ya Dios nos reveló quién es él. Juan 8:44, concluyendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero tenemos una palabra que nos dijeron esta mañana, que en el libro de Colosenses el Señor dijo que hizo y lo venció públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Tenemos esa cruz para nosotros mirarla y decir que nuestro vencedor, que nuestro Cristo, nos ha bendecido y nos ha guardado. Tenemos también gente que ha abusado de lo que Dios ha puesto en su vida. Déjalo así bajito, está bien. Tenemos gente que ha abusado de lo que Dios le ha puesto a administrar. Son la gente que Dios más le habla, son la gente que Dios más le dice, son la gente que más sueña, son la gente que tiene más intimidad con Dios y salen de allí diciendo tantas cosas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque también tenemos que ser cuidadosos con lo que administramos. En esta semana, a través de el presbiterio al cual pertenezco, en el Concilio de las Asambleas de Dios, el Presbiterio Este Central 2, enviaron un video en el cual mostraron muchos jóvenes acribillados por las bandas cristianas. Los hermanos replicaron en el grupo que por favor no pusieran esos videos. Y un hermano de larga data del concilio dijo: somos adultos y tenemos que saber lo que está pasando.
Mis hermanos, lo peor es cuando nosotros, le dije la semana pasada, hacemos silencio. Cuando nos hacemos silencio de las cosas que pasan, nos hacemos cómplices de ellos. Y los cómplices también reciben un castigo. Porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. El hermano tiene una conexión en Haití de alguien que dirige las asambleas de Dios allá, que también fue alumno de ellos acá en Santo Domingo, y le pregunta, y el hermano le envía un mensaje, y el hermano lo transcribe para los demás pastores, porque hay que orar por Haití. Dice que ese supuesto pastor, porque así es que hay que llamarle, no se sabe si es una iglesia o una secta, dice que le dijo a sus miembros que Dios le había dicho que se tomaran un té de piedras y que salieran a evangelizar las bandas, porque las balas lo iban a hacer inmortales. Y cuando usted ve el video, usted lo que ve son rostros de gente joven, inocente. Por eso dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. A mí puede venir quien sea que venga y me diga, vete de un té de piedra y ve a Haití, evangelicen las bandas. Y yo le digo, mire mi hermano, la palabra me dice que el avisado ve el peligro y se esconde. La palabra me dice en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para todo. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para esparcir piedra y tiempo para recogerla. Y como veo el peligro, yo voy a orar donde Dios me dice, cerrada la puerta, entra y ora. Que Dios que te ve en secreto te recompensará en público. Una emoción trajo un sueño, y un sueño trajo un acribillamiento. Por eso nosotros tenemos que saber cómo administramos lo que Dios nos da. El hombre que Dios le da palabra recurre aquí. Y si lo que está aquí es lo que Dios dijo, eso hago. ¿De dónde sacó eso de los macabeos? Del libro de Nefi. La palabra dice en el libro de Éxodo, cuando las aguas fueron amargas, el Señor le mostró a Moisés un árbol y estableció ese árbol sobre las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Eso es lo que me dice la palabra. La palabra no me dijo, bébete un té de piedra y manda a inocentes al batallón adelante, como David mandó a Urias, y que lo acribillan. Yo me imagino que ellos fueron gozosos creyendo en la palabra de su pastor. Pero el Señor se lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué usted se comió, pastor, anoche? ¿Con qué usted cenó? Que se levantó diciendo que Dios le dijo. Debe de estar comiendo cualquier cosa de noche. Yo no soy fácil para decir que Dios me dijo, no. Eso no me gusta a mí. Mira que Dios me dijo. Lo que sí es cierto es que cuando Dios me dice algo, yo lo hago. Y tiene que estar aquí. Yo no voy a creerle a nadie que me diga todo. Dice la palabra en el libro de los Gálatas que si aún un ángel del cielo viene a decirme algo contrario a lo que está establecido en la palabra, sea un anatema. Entonces debemos de ver que soñamos, que no sea un anatema. Que no mandemos a nadie a la calle, porque el Señor no envía a sus hijos a morir a la calle. Hay quienes son mártires y fueron mártires, y Dios sabe el fin de cada uno de nosotros y a la manera que Dios lo hará. Pero Dios no está mandando a nosotros, vayan a plena guerra a predicar el Evangelio. Pero sí dice, orar por los que están en eminencia, por las autoridades, orar los unos por los otros. Tenemos recursos, y de manera internacional, o sea, de manera local, podemos enlazar con lo internacional para poder orar. Así estamos administrando el gobierno de Dios
cuando Dios buscó a Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. 40 años en Madián, después que salió 40 años a los 40 de Israel, de Egipto. Salió. El Señor lo va a buscar. ¿Cómo lo va a buscar? Se le manifiesta en una zarza ardiente. Quítate el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú pisas santo es. Y esta es tu asignación. Punto. Así habla Dios. Así asigna Dios cosas que te pone en tus manos para administrar. Dios no te hace perder el tiempo, porque Él tampoco pierde su tiempo. Entonces, cierro. Nosotros tenemos que ser buenos administradores. Valoremos lo que el Padre nos da desde el principio. Administración de todas las cosas. Poseerlas como nuestras. Ordenar, mandar y dirigir. Pero saber mandar. Porque el liderazgo que manda sentado no es liderazgo. Si hay que ir a picar para la calle los árboles, el primero que tiene que tener el machete en la mano es el pastor, que es el liderazgo. No es que diga, váyate adelante que yo voy atrás. Vámonos todos juntos. Y a la primera pedra se la van a dar al pastor. Ese es el trabajo. Dios me libre y Dios nos libre. Pero administrar, la gente cree que es tan fácil. Agarra una gente ahora mismo, allá afuera de esos que venden aguacate y que venden, y dele $1.000.000 de pesos. Ahora mismo dele $1.000.000 de pesos. Mañana no tiene un peso. Porque lo primero es que él dice que tiene que multiplicarlo, pero usted no tenía ni uno para multiplicarlo. Usted lo que tenía era aguacate y semilla. Tenemos que aprender a ser administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, tomemos en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto sufrió por otorgarnos a nosotros vida eterna, llevando Él las aplastantes consecuencias de nuestros pecados. Veamos cómo ese huerto, la gerencia que el Señor pone en nuestras manos, lo que sea que nos haya sido entregado, hagámoslos para Dios y no para el hombre, porque la recompensa viene de nuestro Padre.